me acuerdo. ¿Dónde nos quedamos? Es que me dijo que ya estaba comenzando a grabar. ¿Sí saben dónde nos quedamos o quieren que lo veamos? Vamos a ponernos para... Yo tengo la última diapositiva que era de la responsabilidad del hombre saber que Dios tiene un plan. No, estoy muy atrás. Ok. Creo que estoy muy atrás. Bueno, de todas maneras vamos a poner... Ah, no, acá está. Nos quedamos en por qué Dios buscó palabras. ¿Por qué Dios quiere que tú te involucres? En esa nos quedamos. Ok. Me sacó ahorita, está como Sandra con problemas. Bueno, entonces, ¿ahí la están viendo o no, la diapositiva? No, no se ve nada más Ok, entonces no se ve. déjenme abrir y ponerlo ahí. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, ahí ya. Ok, entonces estábamos en... ¿Por qué Dios buscó palabras? Sí, desde el Ajá. principio Dios planeó que sus escritos los pudieran entender solo los que tenían en su vida al Espíritu Santo, que es el escritor. Sí, Ahí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, sí. entonces nosotros sabemos que no puede haber ninguna persona que pueda comprender a Dios sin tener el Espíritu Santo. Ahí nos quedamos. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor y pedirle guianza. Bendito y eterno Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos guíe tu Espíritu, nos ilumine tu Espíritu, ponga en nuestra mente y en nuestro corazón la sabiduría para entender tu palabra, Señor, y para aprender estas verdades que tú tienes en este curso que enseñarnos. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu que distraiga, en el nombre de Cristo, lo estamos reprendiendo y lo estamos mandando fuera de nuestra vida, separados de nuestra mente y corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, estábamos viendo antes por qué Dios busca palabras. Porque Dios quiere que tú te involucres. Si Dios no quisiera que tú te involucraras, hubiera mandado el mensaje de otra forma. Pero en el momento en el que Dios escoge palabras para mandar un mensaje, esto quiere decir que tiene que estar involucrada la persona que escuche. Porque en el momento que tú escuchas algo, tú estás entre una disyuntiva. O haces lo que entendiste o no lo haces. ¿Crees lo que entendiste o no lo crees? Y entonces es necesario que te involucres en una decisión. Por eso Dios nos hace a nosotros participantes de esta verdad como una palabra. Es decir, sus mensajes, Él los envía a través de palabras para que nosotros podamos percibir lo que nos dice, y esto es involucrarse. Desde el principio Dios planeó que sus escritos los pudiéramos entender.
y solamente los pueden entender aquellos que tienen en su corazón al escritor, que es el Espíritu Santo. Al hombre natural le sería vedada la verdad, aunque estuviera bien clara. Nosotros sabemos que Nicodemo, cuando habló con Dios, no le entendió. Cuando habló con Cristo Jesús, no le entendió. Le dijo, ¿cómo es posible que me estás diciendo eso? Que yo tengo que meterme otra vez a la matriz de mi madre y volver a nacer. No, no entendió porque él estaba pensando como hombre. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el Espíritu Santo no estaba en él. Así de fácil. No pudo discernir esto que Cristo Jesús había manifestado. Por lo mismo, es necesario que nazcas de nuevo para poder entender a Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. Desde los inicios, Dios se revela al hombre poco a poco. Fue hasta que vino Cristo cuando se revela Dios en su plenitud absoluta. Con Cristo, el hombre conoce a Dios personalmente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. No es un Dios universal, aunque lo es. No es un Dios universal que esté lejos de nosotros, no. Es un Dios personal que le interesa que tú le conozcas. Es más, le interesa, pero también desea que tú le conozcas cada día mejor, cada día más. Eso es su deseo. Él desea que tú le conozcas. Ahora, ¿es posible conocer a un Dios infinito? Bueno, si no, no lo hubiera dicho. Si no, no estuviera deseando que le conozcamos. Por eso sí es posible conocer a Dios. Que solamente le vamos a conocer lo que Él quiera que conozcamos. Ah, bueno, sí, es cierto. Es cierto, porque estamos limitados, puesto que estamos todavía en la carne y la carne no está capacitada para poder ver lo eterno. Es más, la mente no puede comprender lo eterno. Como estamos en un límite entre un principio y un fin, esos son límites del tiempo, estamos viviendo en una cápsula temporal, entonces no podemos entender más allá. Por más que expliquemos lo que es la eternidad, todas las palabras que pongan ustedes, la mente no comprende qué es la eternidad porque vive en límites. Nosotros vivimos en medio de un tiempo que decimos, en este segundo en el que yo estoy hablando dejó de ser segundo futuro y se convirtió en segundo pasado. Y ya eso ya no lo puedo ver yo. Yo no puedo ver el pasado como el tiempo que pasó. Puedo ver las acciones que hice sobre ese tiempo, porque yo solamente voy caminando. El tiempo es una línea sobre la cual yo voy caminando, desplazándome. Cuando dejo el segundo futuro y entra un segundo presente, en el siguiente segundo lo dejo atrás y es un segundo pasado. Ya eso ya no lo puedo ver. Bueno, pues esos son los límites en los que nosotros vivimos, ¿no? La mente no está capacitada para ver o entender el, la eternidad. No está capacitada. La relación directa de Dios con su creación ha sido siempre el lenguaje o la palabra. Y esto nos lleva a nosotros a lo que tenemos que estar analizando de aquí en adelante, lo que es la palabra hablada y la palabra escrita. Las dos tienen acciones o connotaciones diferentes.
La palabra hablada o la palabra escrita, cada una se percibe con diferentes sentidos y con diferentes secciones neuronales. Es decir, cuando tú escuchas, tú usas un cierto conjunto de neuronas, y cuando tú lees, tú usas un cierto conjunto de neuronas diferente a las que usaste para oír. Entonces, como son dos secciones, nosotros tenemos que capacitarnos para entender lo hablado o para entender lo leído. Tenemos que capacitarnos, porque como son diferentes secciones, las dos las vamos a necesitar. En el camino nos vamos a encontrar con que Dios nos está mandando un mensaje hablado. Ok, lo tenemos que decodificar. Eso es la comunicación entre Dios y la persona que está escuchando. Tiene que haber un código en medio entre Dios y el receptor. Ese receptor somos nosotros. Bueno, y el código es cómo defines las palabras que estás escuchando o cómo defines las palabras que estás leyendo. Ese es un código. El código no siempre es un código general. A veces las definiciones no están en el diccionario. Ya lo hablamos de esto en Renovando el Reino, allá con Sandra. Ya hablamos de esto, de lo que son el diccionario. Las definiciones de las palabras no se encuentran en el diccionario, Mouse. Por si tú querías saber la gramática española, nos dice que todas las definiciones se encuentran en el diccionario. Pues no es cierto, Mouse, te enseñaron mal. ¿Por qué? Porque las definiciones de las palabras están en tu mente. ¿Por qué? Pues ya lo vimos, porque no vas a traer un diccionario de 3 kilos siempre en tu mano para cuando estés hablando y no entiendas una palabra, agarras el diccionario y lo comienzas a buscarla. Espérame, déjame ver qué significa esa palabra que me acabas de decir. No, no es así. ¿Cómo es? Pues como va saliendo la palabra, tú la vas decodificando, es decir, le vas dando la definición que tú tienes en tu mente y vas escuchando y vas decodificando para poder entender lo que te están diciendo cuando hablan contigo. Bueno, es lo mismo que hace Dios. Dios tiene un riesgo totalmente porque nosotros tenemos una forma de interpretar o de definir algunas palabras y le damos una connotación a esa palabra que no corresponde a la idea que Dios quería que nosotros tuviéramos para obedecer. Entonces, cuando tú no comprendes lo que Dios te dijo, corres el riesgo de hacer algo diferente a lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Pues que tú definiste mal. Ese es el riesgo de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues este curso nos va a llevar a nosotros a entender cómo es que tenemos nosotros que decodificar para no desviar la definición o desviar eh, la conclusión a la que Dios quiere que nosotros lleguemos con la orden que nos dio. Este curso para eso nos sirve. Vamos a ir metiéndonos cada día más hasta que encontremos por ahí en nuestro camino la Biblia y ahí vamos a darle una ojeada. Bien, las funciones del lenguaje. Solamente vamos a ver esta, la retórica. Y de la retórica vamos a ver
que 2 o 3 partes nada más. ¿Por qué? Porque el curso no se trata de lo que es la filosofía o la hermenéutica en el lenguaje, que es la interpretación, sino más bien el curso corresponde a cómo nosotros tenemos que ser educados para poder entender a Dios. Disciplina, eso es la retórica, disciplina que estudia el lenguaje en sus diferentes formas. En griego es la ciencia de expresarse de manera adecuada. Esa es la retórica. La retórica en los griegos es un lenguaje florido. Es una manera correcta de expresar tus ideas. Tú no hablas igual que escribes, ni tampoco escribes igual que hablas. ¿Por qué? Porque son diferentes, ya lo dijimos, son diferentes vías en las que tú estás sacando la información que tienes en tus neuronas. Son diferentes conjuntos de neuronas. Que esas deben estar de acuerdo, sí, deben estar de acuerdo. Pero si nosotros no las educamos paralelamente, vamos a escribir de una forma y hablar de otra. ¿Los hay? Ah, claro que los hay. Mucha gente que habla diferente a como escribe. Habla una cosa y luego cuando la escribe es diferente y tú dices, ah, caramba, eso no me quisiste decir. Bueno, porque escribe diferente, porque no ha sido educado para que en paralelo con la palabra hablada vaya la palabra escrita. Entonces es una educación que necesitamos nosotros tener para que cuando nos encontremos con Dios todos los días podamos interpretarlo correctamente, tanto si lo habla como si lo leemos. Veamos solo estas 3 funciones del lenguaje: argumentar, expresar y dirigir. Solamente estas 3. Les dije, no nos vamos a meter en filosofía del lenguaje porque no es el caso de esto. Argumentar, dar razones para justificar creencias, hechos u opiniones. Tú argumentas significa que tú sacas argumentos para soportar, para sostener tus creencias o para explicar un hecho. Tú sacas argumentos o cuando tú quieres proteger una opinión, sacas argumentos y dices, no, mira, así ya hay. Eso es argumentar, es dar razones que justifiquen tus creencias, hechos o opiniones. Bueno, expresar. Tú, cuando sientes algo, lo expresas. Es decir, dices, me estoy sintiendo nervioso, estoy sintiéndome acalorado. Bueno, tú expresas sentimientos que son estados de ánimo. Eso es expresar. Y esto no es tan fácil así como que decirlo con palabras, no. Para que tú puedas expresar estados de ánimo o sentimientos, necesitas primero educarte para poder saber qué estás sintiendo y no confundirlo. Estoy un poco nervioso y lo que pasa es que estás desesperado, pero dices que estás nervioso. Entonces tú tienes que tener un contacto con esa emoción o sentimiento o tu estado de ánimo que están sucediéndote en tu interior, pero tienes que saber qué es. ¿Es temor? ¿Es desespero? ¿Desesperación? ¿Es nerviosismo? ¿Qué es? Entonces tú tienes que saber interpretar esa parte interior. ¿No es fácil? No, no es fácil si no está educado el hombre para recibir los mensajes interiores del alma. ¿Qué se necesita? Ejercitarlos para saber, primero, si estás nervioso o estás desesperado. Y luego, si estás nervioso, saber cuál es la razón que te detonó que estuvieras en ese estado.
O si estás desesperado, tú tienes que saber qué cosa te hizo que surgiera esa emoción o sentimiento. ¿Ya se dieron cuenta? ¿No es fácil? No, porque hay que educarlo, hay que educarnos nosotros para, para comprendernos nosotros mismos. Y eso aquí lo vamos a ver muy levemente, pero si quieren, podemos llevar un curso específicamente para poder tener contacto con todas nuestras emociones y saber cómo expresarlas correctamente. Y eso lo hacen, bueno, lo deben hacer perfectamente los artistas, sin ser temerosos, deben poner una cara de temor. Sin estar nerviosos, deben saber cómo expresar a una persona nerviosa o desesperada o inquieta o perturbada. Y luego dirigir. El dirigir no es tan fácil tampoco porque esto ya es en relación a lo que en los líderes se mueve, motivar o impedir una conducta que no se vuelva a repetir o que no se extienda esa conducta y vaya a agravar más el problema, motivar para que lo que hagas positivo lo pueda seguir haciendo y pueda ser una persona que tiene todas las expresiones para que las personas se acerquen a ti y salgan bien orientadas. La palabra y la idea son inseparables. Pero fíjense cómo está. Si tienes una idea y la conviertes en palabra, y tienes una palabra y la conviertes en imagen, esa es la forma adecuada, correcta. Primero tienes la idea, la expresas y luego que la expresas, llega en tu mente una imagen de esa palabra. Eso es normal, es correcto, pero también tenemos que aprender este tipo de situaciones. Vaya, no es que tenemos que aprender para crear imágenes, no, nosotros creamos imágenes porque es la forma como está construido el cerebro. Si no me refiero a que se construyan correctamente las imágenes, porque las palabras en nuestra mente no dicen nada si no van seguidas de una imagen. A ver, les voy a dar un ejemplo, bien rápido. Les voy a dar un ejemplo. Fresa. ¿Qué vino a tu mente? ¿Vino a tu mente la palabra fresa o vino a tu mente la imagen que tú conoces y la relacionas con fresa? Yo te puedo asegurar La imagen. que lo primero que llegaste a ver fue la imagen de la fresa, no la palabra. La palabra no tiene sentido en la mente, tiene que formar imágenes para que entonces nosotros trabajemos nuestras neuronas con el conocimiento que tenemos y salga la imagen que corresponde a la palabra. Si nosotros estuviéramos en Rusia, quizá vamos a decir que la fresa se llame de otra forma, que no corresponde. Entonces, nosotros nunca vamos a ligar la palabra esa que nos dijeron con una imagen que se nos hace agüita la boca porque ya tenemos el sabor de la fresa en nuestra boca. Entonces, es la palabra, por eso es primero idea, palabra y luego imagen, porque así es como Dios nos construyó. Nosotros somos personas que tenemos tendencias a crear todo nuestro ser
a través de imágenes. Así vivimos, así vivimos. Nos dicen la palabra semáforo y lo primero que vemos es un pedestal que tiene 3 colores. El verde, Amarillo. no, no es amarillo, bueno, se me olvidó amarillo y rojo, pero se me olvidó el color correcto. Entonces, esos tres colores se nos viene a la mente luego, sin nada más con la pura palabra imagen, con la pura palabra semáforo. Semáforo. Ok, Ámbar. bien. Como Dios decidió usar el lenguaje para comunicar su mensaje, nos obligó a conocer algunas reglas gramaticales. No nos queda otra. ¿Por qué? Porque si no tenemos conocimiento de las reglas gramaticales, no vamos a interpretar correctamente lo que Dios nos está diciendo, porque vamos a confundir el verbo con el adjetivo o el sujeto con el predicado. Entonces necesitamos las reglas gramaticales para interpretar bien y dentro de contexto. O sea, el contexto en el cual está hablada la situación. Por eso les estoy diciendo que Dios usó el lenguaje con el único propósito de que nosotros nos responsabilizáramos para decodificar lo que Él nos dice y comenzar a actuar según la interpretación que nosotros le dimos a su mensaje. Por esa razón nada más. Él dijo, no, yo no quiero robots. Yo quiero gente que sepa pensar, y entonces voy a usar lenguaje, porque el lenguaje tiene una carga terriblemente poderosa y emocional. La palabra no solamente es una sucesión de letras, no es solamente un sonido, no es solamente una imagen. Sí, es una sucesión de letras, es una imagen y es un sonido y a veces hasta color, pero la carga más pesada está en que cada palabra es un detonante de emociones. Eso es lo más hermoso del lenguaje. Cada palabra está ligada a una emoción y cada persona que escucha una palabra tiene una descarga de emoción diferente a otra con la misma palabra que escuchen. ¿Por qué? Porque eso es lo hermoso del ser humano. Eso es lo hermoso del ser humano. No vamos a meternos más en esto. Géneros literarios es la alegoría, la fábula, el refrán, la poesía, la historia, los relatos. Y son unos cuantos, pero hay muchísimos más, muchísimos más. Pero estos yo los saqué los más, como dijéramos, los más leves, bueno, más generales que son. Se habla mucho en alegoría, en fábulas, en refranes, en poesía, en historia y en relatos. En la Biblia casi está plagada toda la Biblia de estos. Uno que otro por ahí que se va de otro género, pero generalmente así es como está plagada. La alegoría, vamos a ver la fábula. En un relato donde interviene un animal o cosa inanimada, tratando de dar un mensaje, siempre en esto que se llama fábula, existe una moraleja. Aquí vemos los versículos que les pongo para que vean ustedes cómo es fábula. Jueces 9, del 6 al 15. No vamos a leerlo todo, solamente vamos a leer la parte que corresponde a esto que se llama fábula. Fábula es un relato donde intervienen animales o cosas inanimadas tratando de dar un mensaje. Jueces 9, del 6 al 15. Los árboles eligieron rey. Así dice este capítulo de Jueces 9.
que los árboles se juntaron y se pusieron de acuerdo y seleccionaron a un rey. ¿Cuándo han visto esto ustedes? Díganme. En toda su vida, el más viejito aquí es César. Bueno, pues jamás ha visto que un montón de hierbas se junten para elegir un rey. Bueno, pues es una fábula que lleva un mensaje con una moraleja. Gálatas 4 del 24 al 26, la cual es una alegoría. Aquí sí lo dijo claro, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Aquí Pablo lo usó perfectamente. Dijo, ¿sabes qué? Para que no te equivoques, esta es una alegoría. Yo estoy hablando en forma figurada. Es decir, estoy hablando de dos mujeres, pero realmente estoy figurándome que esas dos mujeres representan los dos pactos. El pacto de Sinaí, que produce hijos para muerte, y el pacto de Cristo, que produce hijos para vida. ¿Qué significa? Bueno, unos para esclavos y otros para libres. Es la promesa de Abraham, o la promesa que Jehová Dios le dio a Abraham, produce hijos libres. La promesa que le dio Dios en el Sinaí a su pueblo hebreo produce hijos para esclavitud. Esta es Agar y la otra es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, pero es en alegoría. Dios así le gustó que nosotros interpretáramos esto y que nos metiéramos en la lectura y que pudiéramos estar desgajando verso por verso, palabra por palabra y decir, ¿qué me quiso decir aquí? ¿Cómo que las mujeres son dos pactos? No entiendo. Bueno, pues aquí dice que es una alegoría, que es lo que estamos viendo nosotros como alegorías. Comenzamos con la fábula. Bien. Refrán. Es una forma de sabiduría popular. Los hebreos tienen miles y miles y miles de, bueno, también los mexicanos, de refranes. Jeremías 31:29. Esto es un refrán. En aquellos días no dirán más, los padres comerán las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es? Esto era un refrán que decía que las uvas agrias te iban a destemplar los dientes. Bueno, pues eso es lo que quiso decir Dios, pero lo dice con esa forma así agradable. Primera de Samuel 19:24 y 10:12. También Saúl entre los profetas era un dicho, era un refrán que se soltó cuando Samuel fue y ungió a Saúl, y Saúl estaba buscando las mulas de su papá, y las mulas ya las tenía su papá en su casa, y ahora estaba preguntando por Saúl. Bueno, pues es que Saúl se fue a ver a Samuel para que le dijera dónde estaban las mulas, y sucede que Samuel lo unge como rey, y entonces le dice Samuel a Saúl, mira, en el momento que te capture el espíritu, haz lo que te venga en gana. Y entonces comenzó a profetizar. Y bueno, todos conocían a Saúl que profeta, pero nada. Bueno, pues entonces salió eso. Oh, ya está Saúl aquí profetizando. Eso era el refrán. Saúl también entre los profetas, cuando alguien profetizaba y no era profeta o era solamente un charlatán, pues decían, ya está Saúl aquí profetizando. Ese era el refrán. Bueno, vemos la poesía, 150 salmos, esos son poesía. ¿Ustedes quieren ver poesía? Váyanse a los salmos. Todos los salmos están escritos en poesía. Claro, estamos hablando de la poesía hebrea, que no corresponde en la forma en la que nosotros estamos escribiendo en prosa y en verso. No, era la forma de escribir de los poetas hebreos.
Bueno, 150 salmos. La historia, relatos de vida de los tiempos, todos los tiempos de la Biblia. Y esto es historia, o sea, la Biblia completita es historia, ustedes lo saben. ¿Por qué se necesita estudiar gramática para el estudio de la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué razones hay? ¿Qué pudiéramos nosotros sacar si estudiamos la gramática y que pudiéramos estar pues siendo esclavos de la ignorancia si no estudiáramos gramática de la Biblia? Ah, bueno, pues vamos a ver ahorita cómo es necesaria la gramática para estudiar la Biblia. Ahora, ¿la podemos estudiar así como lo estamos haciendo? Ah, pues sí, claro que lo podemos, pero se nos va a dificultar mucho si no conocemos las reglas gramaticales. ¿Por qué? Porque la Biblia está expresada en un lenguaje hebreo que fue transliterado a un lenguaje inglés y luego a un lenguaje español. Bueno, esa es una rama que vino de acá de los anglosajones, y otra rama que vino de los españoles. O sea, una fue traducida del inglés al español y la otra fue traducida del griego al español o del hebreo al español por España. Entonces nos llegan las dos ramas, pero las dos tienen la misma gramática. No, no crean que porque fue traducida del inglés al español, por eso no coincide, no, es exactamente lo mismo porque son traductores que conocían bien el lenguaje. Aunque, vuelvo a repetirles, esto ya lo habíamos visto también, no todas las palabras hebreas o griegas tuvieron semejanzas de transliteración. Algunas tuvieron que dejarse así porque no había palabras que pudieran expresar lo que quería decir el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo es un lenguaje riquísimo en el sentido de expresar. Entonces, no es, no es muy, muy raro que haya palabras que vengan en el hebreo porque no hay una palabra que sustituya eso o que defina correctamente la palabra hebrea. Por eso se quedaron ahí. El entendimiento y el conocimiento están juntos. Eso es lo que vamos a ver con respecto a lo que son las interpretaciones. El entendimiento y el conocimiento están juntos. Es decir, si tú no entiendes, es el primero, no puedes conocer. Y si tú conoces sin entender, probablemente lo que conozcas no corresponde a la realidad. Así que entender y conocer van ligados. Dice en Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, fíjense cómo está. Primero es entender y luego conocer, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Esto es la palabra enlace, a fin de, para. Entonces, esas son las palabras enlace. Ya están en el grupo de, me parece que están en el grupo de
capacitación docente o capacitación, por ahí está en el grupo de WhatsApp. Bueno, a fin de, esa es una palabra enlace, que también la podemos sustituir con para. Fíjense, la vamos a sustituir por para. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento para conocer el misterio. Y si le ponemos entonces, sería, entonces conocerán el misterio. Así que lo que escogió Dios aquí fue a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto quiere decir, si nosotros no entendemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, y no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de las palabras de Dios, no podemos, si no entendemos, no podemos conocer el misterio que esconde la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo este versículo, que tenemos que entender para conocer. Eso es lo que nos está diciendo. Nos dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para, palabra enlace, conocer al que es verdadero. Si no entiendes, no puedes conocer a Jesucristo. Por más que dances y por más que alabes y por más, será solamente del alma. El conocimiento, aunque está en el alma, el entendimiento, aunque está en el alma, requiere ser iluminado por el cielo. Hay otro conocimiento que puede destaparse y que puede ser usado por los cristianos. Ese se llama conocimiento, entendimiento académico. Nosotros podemos entender las cosas usando el conocimiento que tuvimos en la universidad y entender las cosas basados en el conocimiento académico. Eso no es lo correcto, porque podemos llegar a conclusiones diferentes. El entendimiento tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo, porque de otra manera vamos a llegar a conclusiones que no son las correctas. El entendimiento solamente lo puede detonar, lo puede iluminar el Espíritu Santo en el caso de estudio de la Biblia. Tú te vas a un libro de Hermann Hesse, por ejemplo, del mundo, bueno, lo lees y la verdad es que ahí no necesitas entendimiento del cielo para comprenderlo porque usas los conocimientos de académicos y son perfectamente correctos. Pero cuando quieres estudiar la Biblia y entenderla, necesitas usar los conocimientos del cielo. Es tan importante entender que Dios pide que le ames entendiendo. Dios pide que le ame, así lo habla, así lo dice Mateo 22 del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Entonces, fíjense lo que involucra a Dios: corazón, alma y mente. En el alma está
ya lo hablamos en Renovemos el Reino, ya no me acuerdo cómo se llama el curso, eh, que era el alma tenía voluntad, inteligencia y sentimiento. En el alma están esos tres departamentos. Bueno, dentro de la inteligencia está la mente. La mente puede ser usada para que nosotros desarrollemos la inteligencia material, neuronal. ¿Esa nos sirve? Bueno, sí, nos sirve porque podemos analizar correctamente y podemos llegar a una conclusión adecuada, pero sin el Espíritu Santo, por muy inteligente que seas académicamente y por muy desarrollada que tengas tu mente y tus neuronas, no servirán de nada para poder interpretar la palabra de Dios, porque ésta se interpreta solamente porque el escritor está en ti. Así que, cuidado. Dios nos pide a nosotros que le amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el corazón, Dios tiene en su estructura neuronas que pueden guardar como la memoria, pueden guardar recuerdos y pueden guardar como una memoria. El corazón tiene neuronas. Esto ya lo han estudiado eh, personas que estudian las neuronas mentales, y ya se dieron cuenta que el corazón también tiene una memoria, tiene neuronas que guardan información. No nada más es una máquina que empuja la sangre y saca de las venas, no. Esta válvula, este músculo, tiene una memoria, tiene células que se llaman neuronas en el corazón y que guardan información. Y luego dice, con tu alma y con toda tu mente. Si te das cuenta, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Está hablando de lo general, ¿no? No dice esta parte del corazón o esta parte no, todo. Utiliza todo para amar a Dios. Eso es lo que está diciéndote. Íntegramente Dios te quiere. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La ley y los profetas son el Antiguo Testamento. Así que Dios está hablando y está dándole el valor del Antiguo Testamento. No vayan a pensar que el Nuevo Testamento es el único que tenemos como el más grande valor que tenemos en el cual nos podemos guiar, porque es después de Cristo. No, Cristo mismo le dio jaló la ley y los profetas. La ley significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, lo que es el Pentateuco, que nosotros lo conocemos como Pentateuco. Ellos lo conocen como Torá, pero toda la Biblia es el Torá. Pero no significa que estemos hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en la Biblia de los hebreos no la tienen como una parte de la Biblia, porque ellos solamente tienen de Génesis hasta Apocalipsis. No están en el mismo orden, ni son los mismos libros, porque tienen conjunción de libros como nosotros no los tenemos. Ellos conjuntan algunos libros que vamos a ver cuando lleguemos a ver la Biblia con el dron ese que vamos a estudiar. Ahí vamos a ver cómo es que es la Biblia hebrea y cómo es nuestra Biblia. Y son los mismos, solamente que el orden y los factores que intervienen no son iguales, porque bueno, ellos están viendo todavía desde un ángulo
legal y tradicional. Bien, entonces, tanto uno como otro es importante. Ok, ya. En la mente está el entendimiento. En la mente, con la mente entendemos nosotros. Y es la mente la que nos hace a nosotros ser seres humanos. Ahora, la pregunta más lógica, que estoy seguro que ustedes saben dónde está, es ¿cuál es el lugar de la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde se encuentra? ¿No se han preguntado eso? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la mente? Dios le dio al hombre una mente para pensar, un corazón para amar y una conciencia para juzgar y su voluntad para decidir. Así es como está el hombre integral. Mente, corazón, conciencia y voluntad. Y va del interior al exterior. La mente le ayuda a pensar, el corazón le ayuda a amar, la conciencia le ayuda a juzgar y la voluntad le ayuda a decidir. Esta es la forma en la que el hombre integral funciona. Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. ¿Y esto es lo más correcto? Bueno, si hubiera habido otra forma más correcta, lo hubiera hecho de otra forma. Pero así fue como lo hizo Dios. Entonces, nos quedamos aquí. Déjenme anotar por aquí esta para que no se nos vaya a olvidar dónde nos quedamos. Entonces nos quedamos aquí y la tenemos ahí. Ok. Bien, entonces la siguiente es preguntarnos dudas o algo que tengan que necesiten que se amplíen, no las dudas, sino lo que tengan de dudas, no ampliarlas, sino darles una respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hortensia, Maus, Sandra, César. Bueno, yo sí tenía una, pero al principio ya me la respondió porque Ah, qué a mí bueno. luego me preguntaban, ¿por qué yo leo la Biblia y no entiendo lo que dice? Y así muchas personas, entonces ahora ya sé, no entienden pues porque no tienen la revelación del Espíritu Santo y es Así por es, eso que se les hace como que aburrida, como que no claro. le encuentran un sentido, como que no saben cómo explicar eso que ellos leen. Sí, claro. Entonces ahora yo ya sé darles una respuesta e invitarlos Sí, a pero, recibir al Espíritu Santo. ándale, pero no es nada más darles una respuesta y con eso te quedas, no, sino decirles, mira, la única forma de que tú puedas Invitarlos. salir de la ignorancia respecto a la Biblia es que le digas al Espíritu Santo que te guíe, que te oriente, pero primero tienes que aceptar que Jesucristo es el Señor de tu vida para que el Espíritu Santo pueda ser morada en ti. O sea, no por el hecho de decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu, no, espérame, es que yo no puedo mandar al Espíritu Santo si hay una persona que no sé quién sea. O sea, Jesucristo va a decir eso. ¿Y quién eres tú? ¿Dónde nos Sí, conocimos? ¿Qué? Entonces dices, bueno, lo primero que tienes que hacer es invitar a que Jesús domine, guíe, ilumine, oriente tu vida y aceptarlo o invitarlo a que sea el rey de tu vida. En ese momento, Maus, es así, mira, un chasquido, en ese momento hay un ser nuevo. Pero si no sí, se confiesa a Jesús como el rey de tu corazón,
Bueno, pues por más que estés invitando al Espíritu Santo a que te dé entendimiento, pues lo hace en ese momento, pero sigue siendo el mismo chango en el mismo árbol, con la misma banana y en la Sí, misma rama. Entonces tienes que hacer un cambio. Y ese cambio se hace precisamente diciéndole a Cristo que quieres que te guíe y aceptas sus normas, porque de eso se trata. Qué bueno que se respondió la pregunta. ¿Alguna sí, otra gracias. duda o pregunta? Yo, Javier, Sí, Cesarín. mira, acaba de tocar un punto muy importante. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, la palabra dice que somos niños espirituales en un comienzo y que la leche espiritual? ¿En qué momento tú le puedes decir tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti y tú le pides que te revele y todo eso, pero no todos pueden crecer en el mismo ritmo? ¿Cuál sería el factor detonante que Él te pueda estar revelando más y más? Porque no todos tienen la misma revelación, el mismo crecimiento. Hay personas que son más lentas y la misma palabra te dice que habrá gente de pobres de espíritu, habrá gente que no crece. ¿Cuál sería esa la diferencia que impide o desarrolla a alguien? Bueno, no es general. Es decir, la persona que acepta a Jesucristo es lo mismo que sucede, o sea, en el instante que aceptas a Jesucristo, es lo mismo que sucede de cuando Sandra tuvo a Carlos Jr. Bueno, Carlos Jr. tuvo que primero comer leche y luego comer papilla y luego comer a lo mejor tortilla remojada y a lo mejor y así se fue hasta que ya ahorita come peras, uvas y tacos de ahí del tripa de la esquina. ¿Por qué? Porque fue desarrollándose. O sea, tú no quieras darle a una persona que acaba de nacer hace una semana, darle una, una ración de los taquitos que hace Sandra porque lo vas a matar, porque no está capacitado para digerir ese tipo de productos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues tienes que llevarlo poco a poco, que vaya comprendiendo lo elemental, lo básico, y luego ir soltándole poco a poco el crecimiento. Hay personas que crecen rapidísimo. ¿Sí? Y hay personas que te dejan sorprendidas y dices, pero si este apenas tiene un año y ya sabe más que yo, No, bueno, hay ¿y gente eso que tiene 10 a años, ti qué? Javier. ¿Cómo? Y hay personas que tienen años y no hay un crecimiento también. Sí, hay personas que tienen 15, 20 años y son como los que todavía están con la leche espiritual. Acuérdate del Primera de Corintios ¿Sí? y con Gálatas, ustedes debiendo ser y en Hebreos debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de que les demos el biberoncito con leche espiritual. Entonces ese factor está determinado por la actitud del creyente. Sí, Ah, así pues, es, absolutamente sí, así es. ¿Cómo? Ah, bueno, pues hay alguien que es ávido, es deseoso, es así, urge que coma. Bueno, pues ese va a crecer rapidísimo. Y hay otros que van masticando y digieren un pedacito y lo otro lo escupen y ahí se van. Bueno, pues esos van a crecer muy lento y vas a hablar con ellos y la desgracia es que van a entenderte poco porque su capacidad no les da para poder comprender toda el cúmulo de conocimientos y pues se van a quedar en la tierra las explicaciones. ok, Javier. Entonces eso quiere decir que tú nos vas a dar puro buffet, pura carne de primera, ¿no, Javier? Sí, porque ustedes ya son gente crecida, bueno, más les vale. Son gente crecida, no por el hecho de que son gente crecida, por eso no tienen dudas. No, 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 no se trata de eso. Eso no está en paralelo con lo otro, no.
lo que se trata es, así como se están viendo las cosas, surgen cada vez que avanzas más dudas que tenías de Sí, las que tuviste hace un año. sí, ¿Por qué? Porque entre más nos profundicemos, sí, más perlas vamos a sacar. Y sí, entre más perlas vayas a sacar, te impresiona tanto la hermosura que no vas a saber a cuál atender. sí, Y por eso, en muchas ocasiones, tenemos nosotros tantísimas dudas, más de las que teníamos, que cuando comenzamos en Fundamentos 1. sí, Pero sí, así es, esto es natural, es natural. sí. ¿Sale? Muy bien, Javier, gracias. Bueno, pues entonces, no sé, Dios les bendiga. Si no hay más dudas, no tienes dudas tú,